buenas noches, feliz viernes, qué placer que nos pueda estar acompañando en la pantalla de Extra TV y también por la 92.3 FM de Extra Radio. Ya se llevaron las semifinales de ida, ya tenemos resultados y ahora vamos a empezar a analizar, a desmenuzar un poco lo que sucedió en estos partidos, tanto en Cartago como allá en Liberia. Hoy una noche especial porque me acompañan dos compañeros sumamente especiales para mí, Jorge Alpizar y también José Montero. Voy a empezar con vos, José. El famoso Mincho, que de hecho ayer lo estábamos diciendo, Minchito, ayer estábamos diciendo que vos habías ido a Ciudad Blanca y qué bonito te quedó ese vlog, la verdad. Yo creo que es bonito mostrarle también a la gente cómo se ve cuando uno hace coberturas fuera del gran área metropolitana. Buenas noches, Mincho. Buenas noches, Marisol. Buenas noches, Jorge. Saludos también a los que nos observan por la pantalla de Extra TV y los que nos escuchan también por la 92.3 FM de Extra Radio. 7 horas de viaje, yo creo, en total, Mari, que desde que salimos de acá a la 1 de la tarde, desde acá del Grupo Extra, llegamos aproximadamente a las 5 a Liberia y nos devolvimos acá y caímos casi que a las 2 de la mañana, entonces estuvo el día pues bastante cargado. Pero bueno, emocionante el partido, la verdad. Emocionante el partido y emocionante también la vuelta que se jugará mañana en el estadio Alejandro Morera Soto, así como emocionante también estuvo ayer el partido en Cartago. Así es, mi querido Minchito. Y bueno, Jorge Alpizar, que de hecho yo quiero contar algo, y Jorge, yo te lo había dicho vos en algún momento. Jorge fue la primera persona que me dio la oportunidad de ser periodista deportiva, y hoy me encanta poder compartir el espacio con vos. Buenas noches, Jorgito. Qué camino tan largo, ¿verdad, Mari? Sí. Qué experiencias también más bonitas que tuvimos la posibilidad de vivir y bueno, estar acá nuevamente en Acción 360, me parece un programa pues muy completo y al lado de dos amigos y dos personas que admiro muchísimo, la verdad que significa mucho para mí y mucha información, bien lo decíamos al inicio, semifinales, ya prácticamente se van a definir los finalistas, el campeonato va a tomar tintes ya de campeón próximamente, veremos cómo le va a los equipos, a la Alajuelense que sacó un empate sobre la hora en un partido complicadísimo en Liberia y Saprissa que sacó un resultado pues buenísimo ya en Cartago, que lo vamos a estar analizando por acá. Así es, empecemos con el partido de la Liga Deportiva Alajuelense contra el Municipal Liberia, porque hoy hubo conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento. Oscar Ramírez dio algunas frases importantes y lo que mostró Cardoso en la Ciudad Blanca que realmente le sorprendió. Veamos la siguiente nota. La ilusión morada está más viva que nunca. El conjunto tibaseño sacó una victoria importantísima para mantener las aspiraciones del título 41 con vida. A pesar del triunfo, fiel a su estilo, Vladimir Quesada pide calma. Sabe que es un buen resultado, pero aún no pueden cantar victoria. Es importante, ganamos 3 puntos, vamos con un gol de diferencia, pero nosotros tenemos claro que esto no ha terminado. Tenemos claro que todo se decide allá en el Ricardo Saprissa y que si bien es cierto, como dije anteriormente, le damos la gloria a Dios y las gracias a Él porque pudimos sacar este triunfo, sabemos que no está terminado, nosotros lo tenemos claro, este grupo lo tiene claro. Los jugadores sapricistas saben que tienen la iniciativa y por más que la ventaja sea mínima tienen que sacarle provecho y además que cerrarán en la mítica cueva, como bien lo dice Sebastián Acuña. Sí, claro, de una ventaja que tal vez es corta, pero tenemos que ir allá pensando en que estamos 0-0, no podemos ir relajados ni nada por el estilo, así que a buscar el partido y intentar golpear primero para manejarlo. Aún así los morados saben que tienen que ser cautelosos, debido a que el equipo blanquiazul cuando va a la ofensiva puede ser muy peligroso. Y el que mejor sabe de esto es Mariano Torres. No, pero también sabíamos que Cartago se nos iba a venir encima, está en su casa con su gente, tiene que ir a buscar el marcador y lo hizo. Yo creo que en algún momento, como dije recién, podríamos haber marcado el tercero nosotros en algunas contras que tuvimos, una muy clara de un cabezazo de Fidel que pegó en el palo, después vuelve a pegar en el palo Orlando y creo que podíamos haber definido el partido ahí, pero era obvio que Cartago se nos iba a venir, pero creo que lo aguantamos de buena forma también. El partido de vuelta será este domingo en el Ricardo Saprissa a las 4 de la tarde. Bueno, ahí teníamos la nota del Deportivo Saprissa. Yo es que me emocioné porque yo hice la nota de la Liga Deportiva Alajuelense y ya quería que ustedes vieran las frases que dice el Machillo, pero más adelante vamos a estar escuchando a Oscar Ramírez. Un partido donde el Saprissa saca la victoria, al final el cartaginés mostró muy poco en cancha y yo creo, José, que realmente le hizo mucha falta a Diego Mesén
en el partido contra el Deportivo Saprissa. Sí, de hecho era un tema que hablábamos también en Tiempo Extra Radio por la 92.3 FM, esa falta de Diego Mesén específicamente en la táctica fija, ¿verdad? Sí. Porque ese segundo gol incluso don Andrés Carevic se molesta mucho, también hubo jugadores que dijeron que habían trabajado mucho la táctica fija durante ese fin de semana y al final me parece que un jugador como Diego Mesén con su altura y también con su recorrido tal vez pudo haber evitado ese gol de Kendall Waston que molestó mucho al cartaginés. Aún así, a mí me parece que yo vi un Cartago un poco flojo, por lo menos en la primera parte, ¿verdad? Me recordó mucho también y comparando al partido de la Liga Deportiva Alajuelense ante Liberia también en la primera parte, como que no entraron enchufados los dos y creo que Saprissa supo aprovechar eso, supo aprovechar los momentos en los que tenía que hacerlo y al final es una semifinal, ¿verdad? Cualquier detalle y cualquier situación pesa. Sí, hay que decir que Andrés Carevic para mí es uno de los mejores técnicos actualmente que tiene el campeonato nacional, pero ayer yo no entiendo qué fue lo que le pasó en las jugadas y de hecho él lo dice también en conferencia de prensa, las jugadas de táctica fija. Qué mal se vio Cartago en todas las jugadas de táctica fija, inclusive en la última jugada juegan para atrás, no centran. Ahí se vio fatal Cartaginés. Que es ahí donde entra un aspecto que bien mencionaba Andrés Carevic, y es el tema de la jerarquía. El Deportivo Saprissa hubo momentos en el partido en el que pues, sufrió de cierta manera los embates del equipo cartaginés, pero Cartaginés no tuvo pegada. Yo creo que esa es la situación también que mencionaba Carevic. Primero, bien lo reseñaban ustedes, al balón parado, que un día anterior lo habían trabajado, que habían intentado pues, subsanar un poco esa situación que él había identificado como una debilidad a lo largo del campeonato. Habló con los jugadores y aún así no se pudo pues, de alguna manera corregir esos errores. Y luego el tema de la contundencia, porque Cartaginés tuvo opciones y si en este tipo de instancias, bien lo decía Andrés Carevic, no se aprovechan estas oportunidades, se paga caro contra un rival como Saprissa, que puede que pase momentos en el partido en el que no tenga mucha claridad, en el que ceda un poco la posesión de la pelota, pero es un equipo que si se le das el mínimo espacio, lo va a aprovechar y lo va a terminar concretando. Acción o situación que el cartaginés no ha podido pues, traducir en el marcador y es ahí donde Carevic decía, en este tipo de instancias no se puede dar ni siquiera un mínimo espacio, un metro, no se puede ceder absolutamente nada, porque ahí es donde Saprissa y el mismo Alajuelense contra Liberia son dos equipos que demostraron tener una jerarquía tremenda en este tipo de instancias, que es lo que le faltó al cartaginés y bien lo reconocía a su propio técnico. Sí, hablando un poco también del Saprissa, uno de los jugadores que para mí tampoco tuvo la noche redonda y que más bien le costó muchísimo fue Kenai Mayri, un jugador que bueno, ha estado en selección, que ha tenido su crecimiento, que se ha ganado un puesto inclusive y que tal vez sí, se jugó con línea de 5, un Gerald Taylor que lo tenía inclusive a la par, pero no fue el mejor partido que nadie, José. Sí, tal vez yo siento que en temas de formación, en temas de alineación, Saprissa digamos que no estaba como muy acostumbrado, o por lo menos en este último año, a jugar con línea de 5. Hay partidos malos, uno entiende, y sinceramente ayer Kenai Mayri no se vio, no se vio en el terreno de juego, no se vio en su mejor versión, esa versión que lo llevó en algún momento a la selección nacional, sí, claro. Pero bueno, hay partidos y yo creo que hay momentos en los que uno simplemente no está, hay partidos malos, hay partidos buenos, pero me parece que sí ayer Kenai no tuvo su mejor partido. Vladimir Quesada también habló con respecto a este partido contra el Cartaginés y habló sobre el exceso de confianza que puede tener su club. Escuchémoslo. Yo casi que le puedo asegurar que exceso de confianza no hay. Igual lo hablamos el día de ayer en el camerino, que sí, y lo reafirmamos en la rueda de prensa. Es importante para nosotros, ganamos, hicimos un buen partido, ganamos 3 puntos, tenemos una diferencia de 1 gol. Pero nosotros estamos claros en que esto no ha terminado. Que el partido allá en el Fello Mesa fue sumamente difícil y el partido aquí el próximo domingo en el Ricardo Saprissa va a ser todavía el doble de difícil. Vamos a enfrentar a un equipo que igualmente no da nada por perdido y que nos va a complicar las cosas, pero nosotros también nos vamos a preocupar porque ellos tengan las cosas difíciles dentro del terreno de juego.
En esas conferencias de prensa de Vladimir Quesada y también de Óscar Ramírez, yo creo que concuerdan con algo, y es que Óscar dice que para él la afición manuda está ansiosa, y bueno, Vladimir dice que pide calma al sapricismo porque no hay que tener exceso de confianza si se va ganando una serie de 2-1. Eso es lo que dice Vladimir Quesada. Ahora, yo creo que los dos comparten el tema de que tal vez o saben más bien que la afición pide muchísimo a un club tan grande como lo es Saprissa y tan grande como es la Liga. Y es que es interesante ese tema porque yo creo que los aficionados tienen que entender algo. Este tipo de instancias juegan con algo distinto. Está bien que quieran ver a su equipo jugar bien, porque son dos equipos grandes, son los dos más grandes del país y los clubes que pues generalmente se les exige convencer más desde lo futbolístico, verlos jugar mejor y demás. Pero en estas instancias hay algo más, y lo decía Óscar Ramírez, hay un desgaste, por ejemplo, que tiene más que todo Alajuelense, después del tema de la Copa Centroamericana, que ojo, no tiene que ser una excusa, pero sí entender que hay momentos en el partido en el que el rival igual va a tomar la iniciativa, en que el equipo, ya sea Saprissa o Alajuelense en este caso, no tienen por qué controlar todo el partido. O sea, hay momentos en los que también tienen que ceder un poco la iniciativa, reordenarse, y tienen que entender también los aficionados de esta situación. Los técnicos han hecho un llamado también a esto, porque el rival también juega. En este tipo de instancias también, por más que no sea vistoso, se tiene que ser estratégico, y creo que me quedo más con eso de lo que decían los técnicos. Hay que ser estratégico, hay que pegarse un poco a ese tema de a veces jugar un poco con el cansancio, de no reventarse mucho físicamente, como se dice popularmente, porque es un camino largo y son partidos que exigen al máximo. Sí, totalmente. José, también hay información de Andrés Careví con el cartaginés. Sí, como decíamos hace unos minutos, salió muy molesto. Yo creo que, aunque Andrés Careví siempre se ha pues, manifestado como un tipo muy tranquilo, ¿verdad? Yo creo que cuando está dirigiendo, no. No, bueno, por lo menos en conferencias de prensa, ¿verdad? Porque cuando está dirigiendo, sí lo vemos pues muy intenso, ¿verdad? Él dice que él vive mucho el fútbol, pero ayer en conferencia sí lo vimos pues bastante enojado. También algunos jugadores han dicho que estudiaron bastante la táctica FIFA como para cometer un error de estos, como lo fue el segundo gol del Deportivo Saprissa. Así que vemos la siguiente nota sobre Andrés Careví. La derrota del cartaginés ante el Saprissa en el primer juego de la semifinal. Andrés Careví salió muy molesto, y es que el primer gol morado pudo haber sido un poco fortuito, pero el segundo desató la furia del entrenador brumoso, ya que dejaron a Kendall Waston prácticamente solo. Y realmente lo que decís es la llamada de atención que le hice ahora terminado el partido. Nosotros trabajamos el día antes la táctica fija, y realmente no se hizo lo que se trabajó. Entonces mi molestia con ellos, y se lo dije, es que no puede ser que en una instancia tan decisiva, trabajando un montón de tiempo esas acciones y no llevarla a cabo. Entonces creo que nos va a servir para lo que viene, y realmente creo que una de las cosas que más me molestó hoy fue la táctica fija, que la veníamos desarrollando muy bien, y hoy realmente no se hizo de la forma que habíamos trabajado. Mientras tanto, los jugadores blanquiazules aceptan la falta de desconcentración y los errores puntuales que trabajaron en la táctica fija durante la semana. Pero ayer trabajamos 45 minutos, puro balón parado, y el equipo se vio bien. Pero los detallitos es lo que nos está jodiendo, los detallitos, porque llegamos allá a Marco, no lo estamos haciendo, estamos jugando bien, pero si fallas un toquecito atrás, te hace un gol. Son equipos grandes que no te perdonan. Y yo siento que las semifinales hay que jugarlas con todo, no se puede regalar nada. No es el que juega mejor, así es el que no regala nada. Y la verdad es que un poco una sensación difícil, porque tenemos que ganar aquí, tenemos que ganar, estamos en casa, no podemos perder en nuestra casa, pero ahora de llegar al estadio de ellos y sacar un buen resultado para pasar a la final. Sí, sabemos que el profesor trabaja mucho ese tipo de situaciones. Ayer lo trabajamos bastante, si él lo dice hay que aceptarlo, ¿verdad? Nosotros tener esa humildad para saber que tal vez no hicimos lo que él nos pedía, y bueno, ya sabemos que no puede volver a pasar, que el próximo partido sí tenemos que hacer lo que nos dice, porque es algo que nos ha dado resultado, ¿verdad? En táctica fija somos fuertes también. Cartaginés ahora tiene que voltear la serie a su favor, pero tendrá que hacerlo de visita en el estadio Ricardo Saprissa este domingo a las 4 de la tarde. Por ahí estaba leyendo un comentario de un colega que decía que si vos querés ser equipo grande a nivel nacional, tenés que jugar como equipo grande. ¿Ayer Cartaginés jugó como equipo grande? No. ¿O más bien se vio perjudicado por los errores que tuvo el mismo Cartaginés, que el Saprissa como equipo grande supo aprovechar? Yo creo que en la primera parte le costó muchísimo al Cartaginés.
La primera parte me parece que no sabían, o por lo menos los jugadores no sabían que estaban jugando una semifinal y un equipo grande no le pasa eso. A un equipo grande tiene que siempre jugar a ganar, tiene que jugar con jerarquía, tiene que cumplir siempre. Estás en una semifinal, estás a un pasito del título nada más. Y yo creo que al Cartaginés ayer le faltó, por lo menos en la primera parte, siento que entraron un poco desenchufados, desconectados. Y eso en una semifinal siempre termina pasando factura. ¿Dónde fue el pecado capital, Jorgito, en el partido de ayer? Porque más allá de la defensa, yo creo que también el hecho, bueno, de perder a Diego Mesén, que yo creo que ahí empezó todo lo malo. El hecho de que también no supo o no tuvo lectura de Waston, por ejemplo, en jugadas de táctica fija. Bueno, yo creo que hubo bastantes errores de Andrés Carevic, que a pesar, bueno, al final se lleva una serie donde va ganando por un gol el Saprissa. Sí, creo que y le sale barato. No, totalmente, Yo totalmente, creo. le salió baratísimo. Y creo que Carevic es un técnico que lo ha corregido un poco, pero hay momentos en los que él, yo creo que debería ser un poco menos inflexible, en el sentido entiendo que su esencia futbolística, que su entendimiento del deporte sea un poco más ofensivo, siempre tiene esa vocación, pero hay momentos que hay que saber leer bastante al rival, y el rival también juega, el rival también te aprovecha los espacios, y si usted le deja espacios a un equipo como el Saprissa, lo va a liquidar, y creo que fue lo que sucedió. Eso, y también le sumo ahí, le adjunto una situación. Estos partidos son los partidos para jugadores grandes, para jugadores de instancias importantes, y creo que en Cartaginés hay nombres que son sonados, que son buenos, que tienen muchísimo talento, pero que en este tipo de instancias, en este tipo de partidos, no los vemos que aparecen, como vimos en Saprissa. Mariano Torres, tal vez no fue el partido más brillante de Mariano Torres, pero en el momento en el que se necesitó, apareció, llegó al borde del área, remató, que hubo un desvío. Pues es lo que tiene cuando usted llega a esa zona y empuja al equipo rival al error, o empuja la suerte a beneficiarte. Creo que eso es lo que diferencia mucho a estos dos equipos, y el mismo Carevic lo dijo, esa jerarquía. Está en Saprissa Mariano Torres, un nombre que no se ha hablado mucho, Sebastián Acuña, que me parece que fue un todoterreno en este partido, cubrió espaldas a Mariano, se adueñó del medio campo, tapó espacios, cubrió terreno, y creo que es ahí donde uno habla de jugadores que son de partidos grandes, y es lo que el Cartaginés le falta. Yo quiero ver más, y doy este nombre, no por nada personal ni nada, pero yo doy este nombre porque espero más de él, Christopher Núñez. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? ¿Por qué no en esos partidos no lo vemos aparecer tanto? Creo que hay una situación personal de él, individual como jugador, pero también del técnico. Carevic llega y dice, es que no quería centralizar tanto el juego, pero si tenés un 10 como él, que aprovecha mucho mejor el juego interior, ¿por qué apareció tanto jugando por la banda, por ejemplo? Sí. Qué bien ese nombre que mencionas, Jorge, el nombre de Sebastián Acuña, que me parece que en los últimos meses, digamos que no había tenido esa regularidad que tal vez el jugador quisiera, ni con Chope, ni con Vladimir Quesada. Creo que Sebastián Acuña ayer se comió la media cancha del Club Sport Cartaginés, y eso también le permitió mucho a Fidel Escobar como pasearse, digamos, en el terreno de juego, porque siempre vemos a un Fidel Escobar como muy de 5, muy recuperador, muy dando la salida, pero ayer me pareció que Escobar lo vimos como un poco más hacia el ataque, se puede decir, y eso también es gracias al trabajo de Sebastián Acuña, que me parece que ayer fue el mejor jugador del Deportivo Saprissa. No, totalmente. Y ahora también en la parte delantera, ahora hablando del Saprissa, la parte delantera que sale con un Orlando Sinclair, pero también lo hace con un Warren Madrigal. Y si nos ponemos a ver, bueno, Ariel era el que era más constante, y un Marvin Loría que ha perdido demasiado protagonismo con el cuadro morado. Entra desenchufado, entra a perder muchísimos balones. Un Marvin Loría que yo creo que no está teniendo su momento, y bueno, eso Vladimir lo ha demostrado por lo menos en cancha, que ni siquiera de estelar lo pone. Sí, la verdad que es un tema interesante de cómo también han aparecido figuras en el Saprissa que en el torneo no los teníamos tan referenciados, ¿verdad? No los teníamos tan claros, y me parece, yo creo que un hombre que a veces sorprende, creo que es un jugador muy criticado y todo, pero creo que ayer tuvo unos momentos interesantes porque, a ver, no es fácil siendo un jugador con esas características, Orlando Sinclair me refiero, que es un jugador que, a ver, es muy espigado, es más 9 de área, pero hubo momentos en los que lo vi saliendo del área, jugando de espaldas, asociándose bien, y creo que lo hizo de buena forma. En algún momento hasta descolocó la saga del equipo cartaginés. Entonces creo que fue un partido dentro de lo que se espera, ¿verdad? Sinclair, que es un jugador criticado y señalado en algunos momentos, creo que fue un partido correcto, y que en este tipo de instancias, pues de alguna manera logra aparecer, ¿verdad? A pesar de que no se tenga tanto en el radar.
Y Jorge, Sí. perdón Jorge, también se debe al hecho que Vladimir no ha querido como consolidar un equipo titular. Si vos te pones a ver las alineaciones de los diferentes partidos, bueno, o no darle tal vez esa regularidad que algún jugador quisiera. Llámese este hombre que tenemos en pantalla, Mauricio Villalobos, que tenía rato de no jugar y lo hace entrar en un partido ante Liberia, un partido complicado, un partido por esa lucha de clasificación que tenía el Liberia, pero después desaparece. Este mismo caso, el de Sebastián Acuña, que tenía rato ya de no jugar, después aparece en una semifinal, que yo creo que para estar en Saprissa hay que estar preparados para cualquier partido, para cualquier situación. Recuerdo también hace un par de años, ya cuando Jaylon Hagen había fichado por Herediano, y lo manden antes de un partido, antes de una final, y lo mandan a la gradería. Bueno, hay una lesión de último minuto y Jaylon Hagen lo llaman para que sea titular, ni siquiera para que sea banca. Entonces yo creo que para ser jugador de Saprissa hay que estar preparado en todo momento a pesar de la situación. Y ese nombre vos que mencionaste, Mari, el de Marvin Loría, yo creo que no lo está cumpliendo. Le ha costado mucho desde su regreso de la MLS al Deportivo Saprissa y yo creo que no está en su mejor nivel. Bueno, hoy también hubo conferencia de prensa de Óscar Ramírez. Ahora sí vamos a escuchar las frases del Macho Ramírez porque decía que siente ansiedad, mucha ansiedad en los aficionados manudos. La serie entre Alajuelense y Liberia se convirtió en la más pareja. Con un marcador de 1-1 en el primer partido, los manudos quieren cerrar fuertes en el estadio Alejandro Morera Soto. Sin embargo, jugando de local, los rojinegros no han sido tan fuertes a lo largo del torneo nacional como en Copa Centroamericana, donde Óscar Ramírez cree que sus jugadores deben ser más fuertes en el terreno de juego y reconoce que la paciencia de la afición es fundamental para este sábado. Es un tema de ahora que nos toca cerrar en casa, que no lo hemos vivido y que creo que lo necesitamos pues hacernos fuertes en nuestra cancha y poder cerrar bien las series. Creo que va a ser un factor importante, anímico. Dios quiera, pues también la afición, yo sé que está muy ansiosa, que tiene esas ganas, pero esto se gana con paciencia y los momentos hay que buscarlos y pues poderlos cristalizar de la mejor manera. Ramírez también aseguró que Liberia sorprendió con lo que mostró en el Edgardo Altodano, ya que entre Saprissa y otros clubes era muy agresivo en el ataque. Sin embargo, en la semifinal ida, los Coyotes reforzaron el bloque del medio campo y se hicieron más fuertes con la posición del balón. Que al cambiar su forma, porque durante todo el campeonato Resort Cardoso pues fue muy ofensivo, fue buscar los partidos. De hecho, al Saprissa buscó el partido contra nosotros, pues de alguna manera sorprende, planteando el bloque más intermedio, más tirando ahí a hacer un bloque fuerte y pues con el penal se les fortalece su forma y después tuvimos que pues buscar el partido, tuvimos que asumir el control del juego con los riesgos que implica dejar espacios, con una cancha muy amplia, él con sus fortalezas tratando de molestarnos más, de ver si podía ampliar el marcador. Nosotros hicimos el desgaste primario, por decirlo de alguna manera, ya con los cambios vino un segundo aire y por una de las formas que es la media distancia, pues se logra el empate. Diego Campos y Washington Ortega serán baja para el compromiso de este sábado, mientras que Rashid Parkins y Anthony Hernández regresarían a la convocatoria para enfrentar al cuadro de la Ciudad Blanca. Bueno, yo tengo una pregunta muy importante para ustedes. ¿Qué esperas para tener una vida bien invertida? Descubrí cómo en transcomer.com. Transcomer, expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. La Liga Deportiva Alajuelense siente que los aficionados son muy ansiosos, o por lo menos eso dice Óscar Ramírez en la catedral del fútbol. Bueno, a la Liga no le ha ido muy bien en series de ida y vuelta en el Morera. Sí, es interesante esto, porque inclusive en Copa Centroamericana, que es el torneo donde mejor le ha ido a Alajuelense en los últimos años, específicamente en esta edición, la Liga ha jugado mejor de visitante. Sí. Cuestión que esperábamos... series de visita. Correcto, y esperábamos ver algo así en Liberia. No lo vimos, ¿verdad? Vimos una liga que le costó mucho ese partido y creo que resintió mucho el aspecto de no tener a Anthony Hernández. Creo que Anthony Hernández está siendo importantísimo
para Oscar Ramírez, para poder abrir defensas que se la van a cerrar mucho como Liberia. Recuperar a un jugador como el famoso Pica Hernández es importantísimo para la liga por este punto, porque Kenyel Mitchell, yo no sé, pero a pesar de que hubo partidos que se perdió por lesión y todo, físicamente creo que le costó el partido, le costó bastante jugar contra Liberia, estuvo bien marcado, no lo vimos con ese desequilibrio, con ese espacio que muchas veces le dejan, y es ahí donde necesitan tal vez un jugador pues un poco más encarador. No digo que Kenyel no lo sea, pero creo que Anthony Hernández en espacio reducido te puede resolver un partido y te puede resolver una acción que no tenías pensada para poder generar peligro en ataque. Entonces, recuperar a un jugador como él creo que va a ser importantísimo, porque a Alajuelense sí creo que hay momentos, y creo que lo vimos contra Liberia, que le costó tal vez abrir un poco ahí la saga del equipo rival, y creo que Hernández puede ser importante para eso. Y Oscar Ramírez, perdón Chepe, que Oscar Ramírez de hecho para mí improvisa un poco en el partido contra Liberia, porque pone a un Kenyel Mitchell inclusive como lateral izquierdo, cuando Kenyel, bueno, sí, te puede dar muchísimo y te puede aportar en ataque, pero tal vez en defensa no es tan regular ni tan bueno, digamos, como nosotros lo conocemos. Sí, no se ha acostumbrado a ver ese jugador en esa posición. Pero ahora con ese tema que decía Jorge sobre los partidos de visita, que le ha costado, los partidos de ida, perdón, en series de ida y vuelta, que le ha costado mucho a la liga, es una fórmula que al fin y al cabo ha funcionado. De hecho, se lo preguntábamos a Celso Borges el día después o el día del partido ante Liberia, y él nos decía que sí es una fórmula que al fin y al cabo ha funcionado, que no es lo que ellos quieren, porque son un equipo grande, son un equipo que siempre tienen que ir hacia el ataque, hacia la victoria, pero que al fin y al cabo es lo que ha funcionado. Y yo creo que ese es como un nicho que ha encontrado la Liga Deportiva Alajuelense, que al fin y al cabo no juegan como ellos quieren o como ellos quisieran en los primeros juegos de ida, y aún así, al fin y al cabo, en los partidos de vuelta siempre terminan sacando la victoria, ya sea de local o de visita. Sí, hablando de la Liga Deportiva Alajuelense, uno de los jugadores que es un tema importante de este club es el caso de Washington Ortega, que bueno, que dicen y se escuchan rumores de que en Colombia lo quieren, tanto el América de Cali, la famosa Mechita, el Deportivo Cali, que es su rival, y bueno, también el Millonarios. Estos tres clubes al parecer están interesados en la ficha de Washington Ortega, Washington que tiene contrato hasta el 2028 con la Liga Deportiva Alajuelense, y todo indica que es un préstamo. Parece que el América de Cali ya se comunicó con la Liga Deportiva Alajuelense y el América de Cali ya se han estado hablando con respecto a la ficha de Washington Ortega. El Deportivo Cali y el Millonarios pues solamente mostraron su interés, pero sería una baja importante para la Liga Deportiva Alajuelense, más allá de que al inicio se había dicho que la liga no tenía dos porteros. Hoy por hoy se puede decir que si se va Washington Ortega, pues solamente quedaría Byron Mora por lo que ha mostrado en Campeonato Nacional. Sí, es un buen punto, porque creo que Byron Mora demostró en partidos importantes estar a la altura de momentos decisivos, de poder hacer atajadas importantes. No fue para menos, ¿verdad?, el aspecto de los partidos que jugó. Por ejemplo, la final de Copa Centroamericana lo hizo bien, fue a jugar a Cartago, al Fello Mesa, en un ambiente complicado, un clima difícil, todo en contra de Alajuelense, y Byron Mora estuvo ahí y creo que respondió de buena manera. Sin embargo, creo que obviamente Washington Ortega aporta algo que no lo he visto incluso de otros jugadores experimentados, incluso en Celso Borges. Creo que hay momentos en los que Washington Ortega sirve como un pararrayos para Alajuelense. ¿En qué sentido? Hay una presión muy grande que el equipo liguista por momentos, en momentos importantes, no ha sabido canalizar. Y creo que el único jugador que yo he visto que realmente ha sabido canalizar eso, echarse esa presión encima, inclusive en momentos complicadísimos, es Washington Ortega. Recuerdo aquel gol que le hace Motagua a Alajuelense en los primeros minutos allá en Honduras, y Washington es el que se le ve airadamente motivando a sus compañeros, que no se caigan, que todavía hay opciones, y es ahí donde yo digo, Washington Ortega lo que aporta en cancha lo puede dar Byron Mora, pero lo que aporta fuera de ella, el tema de la experiencia y el tema de la presión, cómo la maneja, yo creo que Alajuelense no tiene eso, ni siquiera en jugadores como Celso Borges, por ejemplo. Sí, es como esa garra uruguaya lo que le da ese plus a Washington. El liderazgo también. A Washington Ortega, ese liderazgo, esa garra uruguaya, me gusta decirle a mí, que no se esconde ante nada, que recordemos que Washington Ortega viene del fútbol colombiano, estuvo 2 años en el Inter Bogotá, entonces ya el gremio colombiano lo conoce, ¿verdad? Ya saben las condiciones que tiene el guardameta uruguayo, que sí, que mucha gente, incluso he visto algunos manudos diciendo que en el momento en que vuelva Washington Ortega tiene que permanecer Byron Mora en la titular. Yo no lo veo tan así, yo siento que Washington a través de este año en la Liga Deportiva Alajuelense ha demostrado tanto seguridad
cómo esa jerarquía que le faltan pues a algunos jugadores de la Liga Deportiva Alajuelense, ese plus en los momentos difíciles que ha atravesado el equipo. No ha perdido, por ejemplo, en el Ricardo Saprissa. Yo creo que muy pocos porteros han logrado eso en 2 veces seguidas, por lo menos en sus visitas al Ricardo Saprissa, que sabemos que es un escenario complicado, pero sí, me parece que Washington Ortega tiene con qué ir al extranjero, pero en todo caso, si se va, de igual manera tiene a un joven arquero. Recordemos que Byron Mora tiene apenas 21 años, perfectamente podría ser portero de la Liga Deportiva Alajuelense titular por el tiempo que él quisiera, a menos de que le saliera, por supuesto, una oportunidad en el extranjero. No, y Byron Mora, que desde los 11 años está en la Liga Deportiva Alajuelense, o sea, sí es un manudo, pero de sangre, de que nació ahí en cuna y todo, y al final ahorita se está ganando ese espacio por la lesión de Washington Ortega. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver, no sé qué tan fácil vaya a ser para el América de Cali, para el Deportivo Cali o para el Millonarios agarrar la ficha de Washington Ortega, porque yo creería que si vos sos un jugador que sos extranjero, te ocupa la plaza de extranjero y te contratan hasta el 2028 es porque saben lo valioso que sos para el club. No sé qué tan fácil vaya a ser para la liga soltarlo y dejarlo ir para un club colombiano, ¿verdad? Sí, yo creo que la liga va a ser y que no le el hace esfuerzo. falta plata a la liga tampoco. Sí, es cierto. Para ese tipo de trueques. Es cierto, ¿no? Y obviamente si se llegase a concretar una venta de Washington Ortega, me imagino que sería importante. Es un arquero que se ha valorizado muchísimo en el mercado por lo que ha hecho en cancha, pero Alajuelense, como decía usted, no necesita dinero. Es un equipo que económicamente, lo han dicho muchísimo en los últimos años, está bien, está estable. En Copa Centroamericana ha recibido premios bastante jugosos, así que creo que es una situación interesante, ¿verdad? Que el equipo liguista pues tiene ahí como una encrucijada, ¿verdad? ¿Qué hace en caso de que le llegue una oferta buena? ¿La acepta, a pesar de que sea buena monetariamente, pero futbolísticamente pierde un jugador, un portero, que yo creo que Alajuelense no tiene desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Yo creo que incluso Pemberton en su momento fue una garantía en finales, claro, pero en ciertos momentos creo que ahí flaqueaba un poco, pero Washington Ortega creo que Alajuelense, yo no le recuerdo al menos, un portero que respondiera siempre y de la manera en que lo ha hecho él en instancias decisivas, incluso en partidos de fase regular. O sea, siempre es una garantía Washington Ortega. Y sobre esa parte económica que mencionas, Jorge, que a pesar de que a la Liga Deportiva Alajuelense le ha ido pues bastante bien en la parte económica en los últimos años, yo no creo que lo dejen ir por una cantidad pequeña de dinero. Yo creo que por eso es que están ejerciendo, o por lo menos están buscando esa opción de préstamo, ¿verdad? Porque al ser un contrato tan largo, le quedan 2 años ya a Washington Ortega con la Liga Deportiva Alajuelense, uno creería que el equipo colombiano, cualquiera de los 3 que lo quiera, debería desembolsar una cantidad importante de dinero, que al fin y al cabo, yo siendo la Liga Deportiva Alajuelense, es lo que espero, sí, aparte de la situación económica que sabemos que estamos bastante bien, por ejemplo. Sí, José, bueno, también Liberia, pues no sé si este empate lo ve con tinte de derrota, lo ve con tinte de bueno, que sacó un punto por lo menos con la Liga Deportiva Alajuelense, tricampeón de Centroamérica. ¿Cómo puede ver Liberia también este empate en su casa, verdad? Sí, incluso se lo mencionábamos, pues también algunos jugadores del Municipal Liberia ahí en zona mixta, que cuánto golpeaba anímicamente ese último gol a último minuto, porque sinceramente fue un gol de otro partido, sinceramente, lo dijo el mismo Oscar Ramírez, lo dijo Saturnino Cardoso, fue un gol de otro partido, pero aún así yo creo que los liberianos se quedan con lo hecho durante todo el partido, porque fue así, fueron superiores. Yo creo que se quedan con eso, incluso algunos futbolistas están muy convencidos de que puedan lograr sería una sorpresa, ¿verdad? Porque yo creo que a pesar de que el marcador está empatado, siempre ir a un estadio como el Alejandro Morera Soto es bastante difícil, y por lo menos hay algo que Anthony Monreal lo tiene claro, que sabemos que es un porterazo y uno de los jugadores con más jerarquía en Liberia, y es que saben que Alajuelense no la va a tener fácil con la victoria o con el partido más bien de vuelta de estas semifinales. Escuchamos a Anthony Monreal. Voy a plantear un partido muy inteligente. Obviamente sabemos nuestras fortalezas y las debilidades, y también las fortalezas de ellos y las debilidades. Entonces hay que jugar con todo eso. Sabemos de su escenario.
los escenarios en los cuales tal vez han estado, pero también ellos han estado contra las cuerdas. Entonces creo que también hay que aprovechar esa parte, y también esa parte a mí me gusta verlo, porque también me gusta ver los partidos, y los partidos internacionales que ellos tuvieron, hubo varios que lo sufrieron. Entonces hay que ver también esa forma en cómo se le jugó, y creo que hoy lo vimos en la cancha. En la cancha también hoy dominamos gran parte del partido, y tal vez a veces el fútbol es así de caprichoso, no merecíamos tal vez el empate, merecíamos un marcador a favor y no nada más por 1-0. Anthony Monreal, que yo creo que es uno de los porteros que por lo menos se ha fortalecido muchísimo más en el Municipal Liberia. No sé si ustedes lo recuerdan, en Guanacasteca para mí no era un portero determinante, y al final pasa lo que pasa con Guanacasteca, que Liberia aprovecha y toma esa plaza internacional que tenía el cuadro pampero. Yo la verdad es que no lo había mapeado muy bien Guanacasteca, no me gustaba mucho, pero con Liberia se ha hecho muy grande. Que creo que donde más destacaba Anthony Monreal con Guanacasteca era en partidos grandes, en partidos importantes. Recuerdo un partido que Guanacasteca gana allá en territorio guanacasteco contra Herediano, que terminan ganando, y Monreal se hizo grande, ¿verdad? Ya en ese partido, y donde más o menos fallaba eran partidos ahí como que no tenía tantos reflectores. Entonces muchas veces como que se tenía un poco esa situación de qué tanto confiar en Monreal, pero este torneo creo que ha sido consagratorio para el mexicano, ha sido realmente determinante para Saturnino Cardoso y para los intereses de Liberia, que puede llegar a ser importante para ese partido de vuelta en Morera Soto. Sí, que ya tenía su rodaje en el fútbol mexicano, Anthony Monreal, antes de caer acá a suelo nacional. Y bien lo decía Jorge, en los partidos con mayores reflectores tal vez es donde sacaba su mejor versión. Recuerdo que en Copa Centroamericana con Guanacasteca el año pasado que clasificaron también hizo muy buenos partidos. Me gustan mucho los saques de Anthony Monreal, que siempre pone el balón donde quiere y de cualquier manera, ¿verdad? Ya sean balones altos, balones bajos, rápidos, lentos, él saca como quiere, y eso es digno de admirar. 7:36 de la noche, vamos a ir a una muy breve pausa y ya volvemos con más de Acción 360. Siete y 40 de la noche, continuamos con más de Acción 360 y les tengo una pregunta también muy importante. ¿Ya ustedes participaron en Navidad en Primera Plana? Si todavía no lo hiciste, no lo penses más. Compra tu diario extra, escanea el código QR y participa por premios increíbles. Recordá, entre más diarios actives, más oportunidades tenés de ganar. Tenés tiempo hasta el 14 de diciembre. Consultar el reglamento y todos los detalles en diarioextra.com. Recordá que tenés que guardar tu diario extra para reclamar tu premio. Tu buena noticia puede ser que ganes con Diario Extra. Hoy se llevó a cabo la primera etapa de la Vuelta a Costa Rica, muy emocionante porque por supuesto Costa Rica nos dejó en lo más alto, y todos los detalles sobre esta primera vuelta nos hizo un resumen nuestro compañero Stefan Monge, donde tenemos declaraciones del primer lugar, donde nos muestra un poquito cómo fue esta primera etapa de Heredia hasta Grecia. Qué gusto me da saludarlos. Bueno, hoy tuvimos la primera etapa de esta Vuelta Internacional a Costa Rica 2025. Sin duda alguna una etapa que nos ha sorprendido a propios y extraños con lo que fue pues la victoria de uno de los corredores de la Selección Nacional Sub-23 de 21 años, que ya se los vamos a presentar, y que ha dejado con la boca abierta pues a los más experimentados luego de una etapa bastante rápida que salimos esta mañana a eso de las 7:59 minutos desde la Municipalidad de Heredia, que pasamos por diferentes sectores, y aquí podemos repasar justamente las imágenes de lo que fue esa primera etapa de la Vuelta a Costa Rica. Saliendo de la Municipalidad de Heredia pasamos por el Palacio de los Deportes, estuvimos por ahí cerquita del cruce de la línea férrea, ¿verdad?, para salir al sector de Río Segundo de Alajuela, pasamos por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, y ahí por el Parque del Agricultor ya mucha gente comenzaba a aparecer. De hecho, estas imágenes que vamos a observar donde se ve el Aeropuerto Juan Santamaría de fondo fue bastante
bastante bonito porque hasta ahí la carrera estaba controlada, ningún ciclista podía adelantar, ningún ciclista tampoco pues podía hacer alguna maniobra de más, especialmente por las indicaciones que tienen los diferentes comisarios de esta Vuelta Internacional a Costa Rica. Y yo creo que fue bastante interesante porque ya a partir del kilómetro 0, donde justamente comienza después del Parque del Agricultor, es donde ya comienzan a venir los ataques iban, ataques venían, algunos corredores que intentaban levantar la mano para ver cómo iban a responder los otros. Ya tuvimos el primer premio de montaña que lo vamos a observar a continuación. Ahí estuvo nuestro compañero Jorge López, esto fue en los Altos de Naranjo, premio de montaña de tercera categoría que sin duda alguna el ecuatoriano Jimmy Montenegro se lo ha dejado, el ciclista del equipo del Movistar BSPC, que viene bastante sólido, que viene bastante fuerte y que quiere levantar la mano para pelear por la clasificación general. Ese fue el primer premio de montaña. Luego tuvimos una meta volante donde apareció Fred Matute, el ciclista hondureño del Racing GCC Cuisi. Él fue el que se ganó la meta volante, también una bonificación de 3 segundos, que esto le permite también tener muchas aspiraciones para pelear por la clasificación general si así se mantiene. Y tuvimos después un segundo premio de montaña, donde aquí aparecieron otros corredores, por ejemplo, lo de Fred Matute, que también no solamente lideró la meta volante, sino que también se dejó el segundo premio de montaña. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que Jimmy Montenegro entró de segundo, entonces también acumuló puntos para eso que le permitiera justamente pues dejarse en ese caso la camiseta de puntitos rojos, que es el líder de la montaña. Sebastián Moya por ahí también decía presente justamente en esos premios de montaña, pero en el primero ingresó en la cuarta casilla y en el segundo en la tercera casilla. Comenzamos a subir la trocha, esto estamos hablando que es por el sector de Zarcero, por cierto, imágenes bastante bonitas porque ahí hay mucho arbolito de ciprés, vieran qué lindo esa zona, de aquí viendo también algunas fotografías de nuestro compañero Isaac Villalta. Y ya pues llegando por acá al sector del Parque de Grecia, donde nos estaba pues esperando lo que fue la caravana de esta Vuelta a Costa Rica 2025. Aquí vemos justamente el ingreso de Jackson Ledesma de la Selección Nacional Sub-23. Ese es el chico que les decía que sorprendió a propios y extraños, nadie se lo esperaba porque levantó la mano cuando menos se lo imaginaba. Matute lo sorprendió por un costado y se ha dejado entonces la primera pues etapa de esta Vuelta Internacional a Costa Rica 2025. Escuchemos justamente a Jackson Ledesma, el seleccionado Sub-23 de 21 años, oriundo de Naranjo, que se dejó esa primera etapa. Jackson, las quinielas decían que era una etapa para los más experimentados. Usted como joven nos ha sorprendido a todos. ¿Cómo fue ese trabajo que usted nos menciona que trabajó bastante para lograr ese objetivo? Sí, no, sinceramente me sentí muy bien, tuve buenas piernas, creo que también actué en el momento más indicado. Sabía que como no era un favorito, pues los hombres más fuertes de la carrera no iban a estar conmigo. Ellos pararon, yo pues tenía buenas fuerzas, entonces continué y bueno, gracias a Dios pues que obtuvimos eso. Bueno, aquí vamos a ver también lo que fue parte de la premiación, por supuesto la expectativa total con este chico Jackson Ledesma, que repetimos es el primer líder general. Vemos también a Fred Matute, que tiene la camiseta verde como líder de metas volantes, y el ecuatoriano Jimmy Montenegro, que se ha dejado la camiseta de líder de montaña después de esta primera etapa de la Vuelta a Costa Rica. Escuchemos a Matute y posteriormente escuchemos a Jimmy Montenegro, los dos corredores protagonistas luego de esta primera etapa de la Vuelta a Costa Rica. Fred, ¿qué le pareció esa primera etapa ya como tal? ¿Lo sorprendió este jovencito de la selección de Costa Rica? Sí, eso, como dije, ¿no? Los pequeños son los grandes, ¿no? Para el futuro y qué bueno, ¿verdad? Que se están preparando bien y están dando buenos resultados de jóvenes y para adelante, que sí se puede. Fred se lleva la meta volante, ¿verdad? Y ahora hay bonificaciones. ¿Todo esto le sirve para los objetivos? Sí, claro. Me especializo en pelear metas volantes. Casualmente estaba peleando también metas volantes en la Vuelta a Trujillo en Venezuela y ahora se me da aquí y gracias a Dios, ¿verdad? Entonces a seguir tratando de defender esa camisa, ¿no? Hola Jimmy, bueno, ya con la camiseta de líder de montaña, ¿qué significa para vos en lo personal que desde la primera etapa ya te coloques esta camisa? No, la verdad que veníamos por este objetivo, es una camiseta que siempre la busco en cada carrera, en cada vuelta y pues nada, a ver cómo se nos va dando los días. Hoy una etapa muy bonita, la verdad, muy exigente y al final
seguimos de protagonistas en esta vuelta como siempre y esperamos seguir hasta el final. Eso te quería decir, ya el Movistar se conoce a la perfección, ¿verdad? Esta vuelta a Costa Rica. Sí, la verdad que sí, es mi quinta vuelta ya aquí en Costa Rica en lo personal, entonces creo que siempre somos bienvenidos por la gente tica y creo que eso nos inspira, nos motiva y es como estar corriendo en casa también. Jimmy, mañana será una etapa un poco más compleja, habrá un descenso un poco más vertiginoso. ¿Qué han analizado lo que será la segunda etapa de mañana? Bueno, la verdad que mañana, por lo que tengo entendido, se puede neutralizar la bajada, entonces creo que va a ser beneficioso para nosotros los ciclistas, porque es correr un riesgo, ¿no? Este descenso es muy peligroso por lo que me han contado, la verdad no lo conozco, pero nada, no, luego viene un plano abajo y mucha calor que puede también marcar muchas diferencias. Jimmy, yo sé, han ganado esa vuelta a Costa Rica. El año pasado les quedó una espinita por sacar para ese 2025. Sí, la verdad que el año pasado me quedé cerca del podio, me quedé ahí y nada, creo que siempre una vuelta es una nueva oportunidad para volver a empezar y podemos estar ahí disputando esta vuelta. Bueno, es importante mencionar que también Daniel Bonilla ingresó en la segunda posición y Leandro Varela del 7C Economy. Ojo con esto, yo lo decía esta mañana en Código Deportivo La Vuelta, porque el Colono Bike Station coloca a un hombre en la segunda casilla y el 7C Economy Hyundai a otro hombre en la tercera posición. Quieren pelear fuerte las estructuras de ciclismo más sólidas de este país para lo que será esta Vuelta a Costa Rica. Mañana sábado será la segunda etapa, compañeros y amigos de Acción 360, la etapa de mañana que bueno, saldrá desde el sector de la Municipalidad de Alajuela. Vamos a hacer muchos ascensos por el sector de Fraijanes, llegaremos a Poás, comenzaremos a descender por el sector de Vara Blanca, pasaremos por la Catarata de La Paz, por Sichón, Aguasarcas, hasta que llegaremos al sector de Guapile. 165 kilómetros en total nos espera mañana en esa segunda etapa de la Vuelta a Costa Rica. Este reporte, bueno, que tenemos acá desde Grecia, la iglesia de fondo, por cierto, bastante linda, fue una mañana muy calurosa y ya veremos cómo estarán las condiciones del tiempo para este sábado. Es la presencia también de Grupo Extra en esta Vuelta a Costa Rica. Me despido, soy Estefan Monge, el reporte para Acción 360, compañeros, ustedes continúan con más. Muchas gracias, Estefan, por todo el reporte de la Vuelta a Costa Rica. Mañana habrá más de esta actividad de ciclismo tan grande como lo es la Vuelta a Costa Rica. ¿Y qué esperas para tener una vida bien invertida? Descubrí cómo en transcomer.com. Transcomer, expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Y bueno, hablando de años, hace 32 años el voleibol femenino no tenía un representante de Limón. Y resulta que ahora sí lo va a tener después de 32 años. Estamos hablando del equipo Lions, que clasificó en estos días para poder estar. También tengo por acá a Jorge Alpícer y también José Montero. Es un placer que nos pueda acompañar y bueno, por supuesto felicitarlo por esta clasificación a la primera división del voleibol femenino. Buenas noches, muchas gracias primeramente por la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes y en segunda instancia gracias por las felicitaciones, ¿verdad? Por este nuevo logro que acabamos de alcanzar. Karim, explícanos un poco el tema del voleibol, porque bueno, ustedes fueron subcampeones de la segunda división nacional, pero bueno, ya llegar a la final permite que tanto el campeón como el subcampeón de la segunda división puedan tener ese boleto a la primera división. Son muchos años, pero yo me imagino que es muchísima la emoción independientemente de haber tenido el título en la segunda división. Sí, correcto. Por las normativas del campeonato, ¿verdad? Este año ascendían 2 equipos y sí, la verdad es que, bueno, como bien lo dices, a pesar de no haber logrado el campeonato, puesto que perdimos en la final, pero eso no borra el excelente trabajo del equipo. Estuvimos 10 juegos invictos, ¿verdad? Y bueno, ese último partido de la final. Qué gusto conocerlo. Una pregunta específicamente porque vos decís que no era, pues, digamos que un objetivo real el alcanzar esa primera división, pero ¿en qué momento de la temporada usted dijo, ok, sí se puede lograr esto, sí podemos lograr esta racha de 32 años de no volver a la primera división? Sí, correcto.
Nuestra intención inicial fue meter el equipo para conseguir fogueo para lo que es Juegos Nacionales, ¿verdad? Y honestamente, bueno, empezamos el torneo perdiendo 2 partidos. Sin embargo, conforme iba el campeonato, el equipo fue ganando. De hecho, tengo que reconocer la labor de mi compañero y colega Rafael Solano, quien es el que acompañó al equipo durante la mayor parte del torneo, puesto que tenemos distintas categorías acá. Entonces, él estuvo a cargo del equipo justamente creo que las últimas 2 fechas. Fue que vimos que ya íbamos ganando, ya llevamos un grupo, una serie de partidos, ¿verdad? Sin perder. Y me acuerdo, tuvimos una pequeña reunión y dijimos, bueno, esto parece posible, ¿ah? Entonces hay que tomar una decisión a ver qué vamos a hacer, puesto que no estábamos mentalizados que el subir a primera división. Entonces, tomamos la decisión de ir con todo y bueno, gracias a Dios se logró el objetivo, ¿no? Muy buenas noches, Karim. Jorge Alpizar le saluda. Primero que todo, felicitarlo por ese triunfo y por ese logro tan importante. Y quisiera consultarle precisamente por eso. Limón sabemos que es un semillero de talento en todos los deportes, en el voleibol. Es bonito como recordar también y ver cuánto tiempo pasó para que ustedes consiguieran esto. Sí, de hecho, la idea de esta publicación es para que se entienda de verdad la magnitud de lo que se hizo. O sea, y bueno, la persona encargada de esa publicación, ¿verdad? Nuestro encargado de redes sociales, le agradecemos, ¿verdad? Porque nos explicó que la intención de verdad es levantar, bueno, sí, no solo la nostalgia, pero también atraer a esa gente que estuvieron antes que nosotros. Porque tenemos claro que el voleibol de Limón no empieza con nosotros. Hubieron personas que pavimentaron el camino para que nosotros pudiéramos hacer esto. Entonces le agradecemos a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad de ser el grupo escogido para hacer historia, pero también entendemos que antes de nosotros hubieron personas que hicieron las cosas igual y hasta mejor, y la idea es poder imitarlos, ¿verdad? Así que esa es la razón por la cual hicimos esta publicación de datos curiosos. Y nada más espero que esto del dato de fútbol, que no sea, que sea pura casualidad. Sí. Para que no traiga mala suerte. Rashim, ¿me entiendes? Porque a todos nos dolió. Claro, por supuesto. Rashim, más bien le agradezco, porque ya son las 7:59, se nos pasó rapidísimo el tiempo. Le agradezco el tiempo, le agradezco de verdad la disposición que tuvo por contestarnos y ser parte del programa. Y bueno, otra vez felicidades por esta gran hazaña que tuvieron y bueno, muchísima suerte en Primera División. Sí, muchas gracias. Y no, aquí estamos a la orden. Espero que también una vez que empiece el torneo, también nos puedan seguir dando el apoyo. Una vez más, Karim Richards, para servirles. Estamos a la orden. Muchísimas gracias. Ahí teníamos a Karim Richards, el director técnico del equipo Lions, que bueno, que se clasificó a la Primera División de voleibol femenino después de 32 años. 8 de la noche en punto. Nos vamos, compañeros. No, muchas gracias, Mari, gracias, José, a toda la gente que nos acompañó. Muy bonita esta historia y esperemos que siga creciendo el deporte en nuestras comunidades, que creo que es lo que más necesitamos ahorita. Totalmente, José. Gracias y buenas noches. Más deportes a las 9:50 en Mesa de Análisis conmigo. Muy buenas noches, feliz fin de semana.